habíamos quedado acá, en la parte en que estaba explicando cómo se forma la bilis, dónde sale la bilis y para qué sirve la bilis. Había entendido como es un producto de desecho. La bilis es un producto de desecho, de la destrucción principalmente de los eritrocitos, es de donde nacen las bilirrubinas. Habíamos hablado de que para que exista un adecuado transporte de esta bilirrubina, porque la bilirrubina es el principal pigmento que le da color a la bilis. Bilis es una cosa, bilirrubina es otra cosa. Hay mucha que diferenciar. Cuando se habla de bilis, no necesariamente se habla de bilirrubina, porque la bilis tiene varios otros componentes. Tiene sodio, cloro, potasio, tiene calcio, un poquito de calcio, tiene otros componentes como ácidos grasos que son necesarios justamente para emulsificar las grasas, para que se puedan estas grasas absorber más fácilmente. Por lo tanto, entonces la bilis tiene otras funciones. En cambio, la bilirrubina se refiere al pigmento, a ese pigmento de color amarillo, verdoso, que suele dar color a la bilis, ¿no? Y que es el producto de desecho. La bilis es el producto de desecho, pero la bilirrubina es el producto de desecho. ¿De dónde nace, de dónde aparece principalmente la bilirrubina? En el hígado. Aparece de la destrucción de los eritrocitos. Habíamos hablado de que están acá, está la médula ósea. No sé, no puedo dibujar un municipio. Está la médula roja. Y aquí es donde tienen que nacer los eritrocitos. Voy a dibujar para que se vea bien. Una célula que no tiene núcleo. Donde llega la mayor cantidad de oxígeno. Los eritrocitos nacen ahí, porque no tienen 120 días de vida. Son millones, solamente en un ml hay millones de eritrocitos. 5 millones más o menos en un ml. Imagínense la cantidad de sangre que nosotros. O 5 litros de agua. Entonces, estos eritrocitos en algún momento tienen como 20 días. Estos eritrocitos se mueren. Bueno, el principal componente del eritrocito habíamos hablado que es. ¿Y dónde mueren? Mueren generalmente en el vaso. El vaso, y aquí el vaso destruye a los eritrocitos, los mata. El principal componente de la eritrocito de es una molécula que aparece en la zona níquida. Una molécula de proteína y dos moléculas de pero ya somos con estos dos que tienen un componente tóxico, ya hemos dicho. Entonces estos dos eran libres. Y tienen un bajo peso molecular. Y tienen un bajo peso molecular a través de los eritrocitos, a través de las células epiteliales de los capilares, a
sangre, y digamos que están las células endoteliales de la sangre, una célula, otra célula endotelial de los vasos capilares. Entonces, al tener un bajo peso molecular, esto pasa fácilmente. Están las células endoteliales. Esto es un vaso sanguíneo. Entonces, cuando tienen bajo peso molecular, este grupo L que tiene hielo, fácilmente trasloca o estas uniones caen a los tejidos. Entonces llega a las células más especializadas, tenemos que principalmente las células más especializadas como son las limpitas. Con las células neuronales o el cerebro. Entonces, estas son las que van a están acá y aquí. La conducción nerviosa a nivel muscular. Entonces, para evitar esto, habíamos dicho que la proteína también, porque la proteína suele tener peso molecular, y la proteína que tenemos con mayor cantidad, con mayor abundancia, es la albúmica. Entonces, el hielo tiene que unirse con la albúmica. Está libre, no está con la albúmica, o si está también con la albúmica, ya empieza a agarrar oxígeno. ¿Por qué? Porque el oxígeno es muy ávido por el hierro, muy ávido. No necesita ninguna descarga eléctrica, no necesita agua, no necesita nada. El oxígeno cada fácilmente sus electrones se atraen. Entonces, a nivel atómico, el átomo se junta y después es también difícil separar, más difícil separar con un hierro que está lleno, que ya está oxidado, separar el oxígeno. No es tan fácil. Entonces, puede causar problemas de estar queriendo unirse al oxígeno. Mientras esté libre, tiene un color verde, a lo que se llama bilirrubina. Acá en la sangre se llama bilirrubina. Que de ciencia formada. El hielo que de ciencia formada tiene un color más verde, no bilirrubina. ¿Quién le va a poner el color amarillo? El color amarillo le va a poner el ácido musculoso. No tenemos. Entonces, a través de este canal, a través de la sangre, el vaso, el endotelio, a través del endotelio, va a llegar al hígado. Y a través de los conductos biliares, Cuando está bilirrubina es porque se encuentra con la
duerme con la albúmina, pero sanguínea, ¿no? Sí, con el oxígeno. Con la albúmina y el oxígeno ya está oxidando. No hay bilirrubina porque todavía su color es la oxidación es más o menos de color verdoso. Cuando llega al hígado y se junta con el ácido glucurónico, ahí tiene el color más amarillo. Entonces podríamos decir que la bilirrubina no conjugada es más verde. La bilirrubina conjugada es más amarilla. O sea, verdadera bilirrubina, digamos ya. Nosotros vemos y observamos. Entonces aquí está la albúmina. Está la albúmina. Está llegando la albúmina. Hemos puesto como nombre taxialbúmina. Albúmina, digamos, los pedidos ya que el hígado necesita. Ay, más Diego, necesito hacer más bilirrubina. Listo, allá vamos. Una vez que están en esta fábrica de hacer el hepatocito, tiene que de alguna forma procesar. Hay un hepatocito gigante, casi del tamaño del hígado. ¿Dónde lo procesa? En su órgano o formato de Golgi. No es intestino. Está dibujando algo. Con intestino, acá tiene intestino. La representación. Entonces les decía, para que pase de acá a acá, tiene que haber otro elemento. Y tienen que hacer ustedes un trabajo de investigación de qué patologías de enfermedades hay por falta de estas proteínas que son las ligandinas. Dos tipos, X y ligandinas Y. Entonces pasan primero estas ligandinas para agarrar bien al hierro y de acá pasa y entra acá al aparato de Golgi y acá lo conjuga. Voy a ponerle de color azul y voy a poner de otro color negro. Estoy conjugando con otra sustancia que es producto del desecho metabólico general. Pues no es proteína, es el ácido glucórico. Aquí se junta con el ácido glucórico. Y luego afuera. Chao, ácido glucurónico, chao bien. Bye bye. Hacia la vía, hacia la acá. Prácticamente la que hacemos. ¿Qué patología se produce por reacciones en la liganina? ¿Qué grado de psicografía de la vida? No lo hicieron. Se han preocupado más de para aplazarse. ¿Averiguaste más? No, ¿por qué? Te dije que averigües. Que se llama la integridad. No, el que me interesa es otro. ¿Qué se llama la patología de la integridad?
tocado la inteligencia artificial? Bueno, ¿se le va o no? Otra se me va a dar para que lo diga. ¿Sí o no? No merece perdón. Mi examen debía haber sido más difícil. Yo dije, No, pues, se esfuerzan por estudiar, ya está bien, copian, digamos. Algo de decir. Claro, pues, no ha sido fácil, digamos, que sea fácil encontrar el examen. Bueno, así nada más. Hay que validar ay, agregar su tecnología, docentes, de conocer o ¿qué enfermedad se produce por la falta de vitaminas y hierro? Ligandina. Es un trabajo, pero no me acuerdo. Ajá. Si no hablo bien o no escucharon bien, pregunten. Yo les voy a decir. Ligandina. Ligandina. Son proteínas que tienen hígado. Y que si no se secretan, que por lo general suelen causar incompatibilidad con la vida. El carníterus es otra fisiopatología, pero puede haber también en el mundo. Pero el carníterus se produce más que todo por incompatibilidad eritrocitaria, es decir, el factor RH y A o B, la sangre entre la madre y el feto. Es ahí cuando se destruyen los eritrocitos tanto de la madre como del feto y pueden causar ictericia en el recién nacido. Esa es otra patología y a partir de la ictericia viene el termite. Es otro proceso, no tiene nada que ver con la ictericia. ¿Qué patología está asociada a la falta de proteínas? Y además ni siquiera debía estar leyendo en su libro de Michas, que es especificado. Bien. ¿Alguna duda de todo este proceso? ¿Lo han entendido? ¿Han comprendido? ¿Saben bien? Me dicen sí, después se olvida. Yo les estoy enseñando bien facilito, bien bonito. No creo que alguien se tome tanta molestia de dibujarse, ¿no? Mal dibujado, feo, mire, pero algo que dibujar. Pero pueden entender, entonces ya está todo ese proceso para lo
destrucción principalmente de los glóbulos rojos, los eritrocitos. Un eritrocito tiene la vida media de 120 días. 120 días vive el eritrocito, está feliz. ¡Pam! Llega al vaso y el vaso lo trata de matar. Lo destruye. Este es mi vaso, qué horrible vaso. Facebook, van a decir, el doctor no sabe ni dibujar. Feo, grande, parece una gota. Aquí la mezcla. Roja. Ya. El hígado, ya creo que se quedan los sentidos de ese hígado. Ya. Por acá, eritrocitos, vaso malo los mata, 120 días de vida, destruidos. Su molécula principal es la hemoglobina, que tiene además dos que está constituido principalmente el eritrocito. Estos dos M quedan libres y una proteína que tiene que ayudar es la albúmina. La albúmina en la sangre está ayudando a estos dos tiene su nombre, esto, la albúmina que ayuda a la sangre, la proteína que ayuda a la sangre, la albúmina. Era generalmente también igual, dos hierros libres, dos anatos. Entonces, acá, mientras está libre y no está conjugado con el ácido glucurónico, se le pide como más o menos de dos. Eso se llama bilirrubina. Luego ya se junta más con el ácido glucurónico, pasa por este proceso y es más bilis. O sea, taxi, que es la albúmina. Es el proveedor. Por eso también, si se van a dar cuenta, que los pacientes que están más desnutridos, principalmente los niños que están más desnutridos, son más enteros que más sanguíneos. No porque sean asiáticos, sino porque no tienen alguna calle en los hierros fácilmente. ¿No? La albúmina va a dejar a la bilirrubina. La bilirrubina sigue dentro de la bilirrubina, incorpora al hierro ya dentro de la célula. Entonces está captando la célula del hepatocito en los grupos genéticos. Procesa, lo junta, lo conjuga con el ácido glucurónico, lo une porque no es fácil. En cambio, es más fácil que se adhiera a las proteínas. En cambio, con el ácido glucurónico no tienen que hacer todo un proceso, todo lo que entra a la fase de Golgi, todo un proceso para que no se separe del ácido glucurónico. Entonces ya cuando está con el ácido glucurónico, hemos dicho que vamos a ponerle no, porque sea el ácido glucurónico. A la segunda porción del licor. Listo, este es el proceso. Bien, en ciertas ocasiones, obviamente, nosotros necesitamos que la bilirrubina o la bilis tenga una consistencia más corta. Esta es la bilis vesicular. En la bilis vesicular se concentra más todavía, porque mientras más concentrada la bilis, más fácil saponificar las grasas, emulsificar las grasas. Esto hace las emulsiones para que sea mucho más fácil su absorción. Ahí está, globina M, nuevamente, destrucción de los glóbulos rojos en el vaso, hemoglobina libre. 2M, una globina. La globina pasa nuevamente a la médula roja, a formar más eritrocitos. El M, con los 2M, a través de la albúmina, antes de que se convierta en mayor cantidad de bilirrubina, pasa a la circulación, más la albúmina.
albúmina. El separado del hígado, el hígado se separa a la albúmina y al heme, y las une a las ligadinas. En las ligadinas ingresa dentro del hepatocito, las ligadinas que pasan al hepatocito, ¿no? Que pasan al hepatocito, y en el hepatocito lo que se produce es la unión con la enzima glucoronil transferasa, que va a formar ácido glucurónico, ¿no? A esto se llama bilirrubina conjugada. Y por los conductos biliares hay un intestino. Aquí está otra forma de verlo. Ya solo lo por encima, que le vaya muy bien y bien, aquí está nuevamente lo mismo, mucho más bonito el dibujo, mucho más esquemático que el mío. No, es producto del desecho. Llega también a la sangre, y con la sangre también llega al hepatocito. El ácido glucurónico es producto del desecho de la proteína. Eso, usamos proteínas, pero no siempre se pueden. Todas, algunas van a morir, moléculas van a morir. Y se notamos, porque son las se pone la glucurónica, se pone la sangre, se pone el glucurónico, se pone la bilirrubina luego le da el color amarillo a la piel. Y eso es usado a través de los conductos al duodeno y otra vez de la clasificación. En las vías biliares va a pasar, ustedes ya conocen esto, las vías biliares intrahepáticas, que son los canalitos biliares, los canalículos intrabiliares, de los canalículos intrabiliares, luego pasan a conductos mucho más grandes, a los conductos biliares. Los conductos biliares luego se juntan para formar ya como los conductos hepáticos, que son mucho más gruesos, el derecho izquierdo, el derecho izquierdo se junta para formar el codero, ¿no? Y ahí está el conducto cíclico para la vesícula biliar y la vesícula biliar concentrarse más en el de otros sitios, principalmente de qué? De ácidos biliares. Está el ácido glucónico. Concentrarse más y absorberse agua en la vesícula, porque a mayor cantidad de ácidos biliares, mucho más fácil la absorción de las grasas. Los viernes de caras, de la fiesta, del alcoholcito, del chanchito, que es riquísimo, y la vesícula, ¿no? Que empieza a funcionar, el cálculo se empieza a bajar, y el cálculo empieza a producir inflamación de la vesícula. La caída de la célula. Bien. Está el colega ahí. Ya tuvo ictericia. O mejor hablaremos de síndrome ictérico, síndrome conjunto de síntomas, cuyo principal síntoma va a ser ¿cuál? El mismo. Estamos hablando de síndrome ictérico. Lo mismo que hablar de abdomen agudo sin dolor. No hay síndrome ictérico sin ictericia, no hay. Pero es un conjunto de signos y síntomas cuyo principal síntoma es la ictericia, que es la coloración amarillenta de las escleras y también de la piel. Antes de que la piel incluso tenga esa coloración amarillenta, suele aparecer primero en las
de síndrome, entonces no puede ser solamente ictericia, sino que haber además otro conjunto de síntomas, que generalmente puede estar asociado a un dolor abdominal, si el problema es de la vesicularidad. O no necesariamente por la vesicularidad, puede ser también que exista algún virus en el hígado que también está causando cierta congestión del hígado y que causa un cierto dolor, no cólico, sino un dolor cólico. El síndrome ictérico es ese conjunto de signos y síntomas que van apareciendo, se van sucediendo, cuyo principal signo es la ictericia. La ictericia es la coloración amarillenta de la piel y de las escleras, y la aparición de la ictericia se ha calculado que a partir de 2 grados que haya aumentado encima de los 2 miligramos que exista de bilirrubina en un ml de sangre, ya hay, sí, 2 miligramos por decilitro, no por ml, sino por decilitro. Dice el médico. Se detectará clínicamente con la doctrina glicémica mayor a 2 miligramos de coloración amarillenta de la piel, glucosa en escleras, con exceso de la bilirrubina. Entonces, algo está fallando aquí. O hay mucha destrucción, el vaso está causando mucha destrucción, en el escleromegalia, por ejemplo, o si es que los eritrocitos se enferman también los eritrocitos, ¿no ven? Y suelen reventar como pipocas con el paludismo. O cuando los eritrocitos son falciformes, que no tienen la forma redondeada, tienen la forma de hoz, ¿no? O de una media luna, entonces suelen explotar y reventar, entonces puede causar un síndrome ictérico, ¿no? O el vaso con escleromegalia destruye a muchos eritrocitos, los va matando los eritrocitos, y la producción es baja. Entonces, o en el transporte, puede ser un defecto de proteínas, principalmente la albúmina. No tenemos muchas proteínas, entonces los glucones van precipitando y cayendo en las escleras de la piel. O a nivel del hígado, a nivel del hepatocitos, a nivel de las ligadinas, o con una obstrucción en vía. Desde el punto de vista quirúrgico, yo que soy cirujano, hígado no veo mucho, hepatocito no veo mucho, vaso no veo mucho, no sé qué lo quiera operar. Hueso menos, y ni siquiera lo ve el traumatólogo, lo ve la nota, no me importa. Mejor para el traumatólogo sacar toda la médula toda. Pero no es así. Entonces, yo que soy cirujano tengo que ver esto principalmente. Obstrucción. Porque yo sí voy a poder ayudar cuando estamos. Ahora, esta obstrucción puede ser aquí, puede ser que el cálculo esté aquí, en la vesícula biliar, está apretando acá al condreo. Puede ser la cabeza del páncreas que ha crecido mucho, puede ser un tumor. Entonces, la obstrucción puede ser por múltiples causas. Por lo tanto, nosotros, o yo, voy a hablar en clase de síndrome ictérico obstructivo. El no obstructivo les voy a mencionar, pero no voy a entrar en detalle. No es hepatitis, por ejemplo, yo les voy a decir hepatitis. ¿Se opera la hepatitis? No, ninguna se opera. Anemia falciforme, opero, tengo que sacarle toda la sangre y ponerle nueva. No es así. No voy a decir. Pues yo tengo que ver la forma, o tengo que definir primero si es obstructiva o no. Lo básico del cirujano.
definir si es obstructiva o no. Porque si no es obstructiva, derive a su paciente a quien corresponde. Será el hematólogo, será también el caso puede ser el hematólogo, será el gastroenterólogo, ¿no? Principalmente. Si es el niño, será pues el pediatra, que lo tiene que ver. Si es neonato, tendrá que ser pues el neonatólogo, porque esta consigna dice que no es obstructiva. Por lo tanto, lo primero que yo tengo que definir es saber si es obstructiva o no obstructiva. Para que yo sepa si es obstructiva o no obstructiva, lo primero que tengo que pedir es bilirrubina. Bilirrubina. Bilirubinemia o bilirrubinas en sangre. Bilirrubinemia o bilirrubinas en sangre. Eso es lo primero que tengo que pedir. Bilirrubinemia. Perfecto. Y entonces yo tengo que saber interpretar, porque el laboratorista me va a decir bilirrubinas totales. Me va a dar el dato de las bilirrubinas totales, me va a dar el dato de las bilirrubinas que están conjugadas o directamente en la sangre, directa, y me va a dar el dato de las bilirrubinas no conjugadas, o indirectas. Eso es lo que me va a informar a mí el laboratorista. Por lo tanto, lo primero que yo tengo que saber es, primero, saber que más de 2 gramos decilitro hay ictericia. Aunque nosotros no lo veamos muy evidentemente, o no está muy amarillo, más de 2 gramos tenemos que pensar que va a tener o que va a desarrollar ictericia. ¿Miligramos o miligramos? Miligramos. Y tengo que definir además si es por obstrucción o no por obstrucción. Esta no conjugada quiere decir que nunca ha llegado al hígado. Entonces, como no ha llegado al hígado para conjugarse, el problema es antes del hígado, prehepática. O es un problema también del hígado. Entonces, ahí yo tengo que ver si es un problema del hígado o un problema antes del hígado. Y cuando es directa o cuando hay mayor cantidad de bilis conjugada, aumentada en su concentración en la sangre, tengo que sospechar por obstrucción. Obstrucción de las vías urinarias. Capítulo. Fácil. Tengo que interpretar bien las bilirrubinas. Si es directa o indirecta, a predominio de cuál. Muy bien. Entonces, existen síntomas y signos comunes en este síndrome que principalmente pueden ser dolor abdominal, puede venir con fiebre, puede venir con cambios de coloración en la orina, sí, y cambios de coloración en las heces. ¿Ha hecho caquita? Sí, doctor, ha hecho caquita. ¿Y cómo es su caquita? Es normal amarilla. Ay, ya. No, es bien oscurita. Ay, ya. ¿Seguro? Sí, seguro. ¿O es blanca su caquita? Ah, sí, blanca mi caquita. Acolia. Acolia. ¿Qué está funcionando mal? La caída.
Está oscura su orinita. Sí, está oscura. ¿Qué tal oscura? Casi como té oscuro. Como Coca-Cola. Sí, diabética, más soy, sale igual la glucosa y parece Coca-Cola. Oscura. No es negra. No, negro, por ahí, negro, se va a integrar con la sangre, con la orina. Coluria, acol, ácido, dolor abdominal y fiebre, más obviamente el esa es la característica del síndrome ictérico obstructivo. ¿Qué causa? La obstrucción de la bilis, o de las vías biliares. La bilis no drena el duodeno, el flujo retrógrado de bilis hacia arriba, obviamente el flujo retrógrado, el flujo tendría que venir al duodeno, se va hacia arriba, retrógrado hacia el hígado. Del hígado saben que tiene capilares llenos de sangre que pueden pasar fácilmente a la bilis corporal. Aumenta la presión en los conductos biliares, aumenta la presión en los conductos intradobiliares, la absorción de bilirrubina conjugada a la circulación externa. El hígado todavía sigue funcionando, trata todavía de seguir funcionando bien. Hasta que no se lo restituya a esas vías biliares, el hígado va a querer funcionando bien. Ya saben que el hígado es un órgano vital. Sin hígado no vivimos. Trata de funcionar lo más posible. Ahí está la presión, dice, ¿no? Menor a 25 centímetros de agua. Aumenta esta presión. Normalmente tiene que ser menor a 25 centímetros de agua, aumenta más de 25, 30, 40, 35 centímetros de agua la presión de los medicamentos. La bilis ya puede pasar. La ictericia puede ser de causa prehepática, hepática o poshepática. ¿Cuál me interesa a mí como cirujano? Pues poshepática. Si existe en el conducto cístico, puede que no haya ni siquiera ictericia. Si crece y el conducto está cada vez más metido en el colegio que está apretando hacia el colegio. Entonces, cuando aumenta la presión dentro del colegio. Si está solamente en el cístico, está solamente aquí el cálculo, no pasa nada. O sea, me refiero a que no pasa nada. Puede haber dolor, puede haber cólico. Dolor cólico, ¿sí? Pero no hay que. Claro, esa es otra cosa. Colelitiasis. Colelitiasis. Pero no causaría que. Entonces, ahí está en necesidad positiva. Algunas causas de ictericia prehepática, como las hemólisis o prótesis cardíacas, por ejemplo, pérdida de sangre, sí. Eritrocito falciforme, sí. Malaria, sí. La fiebre amarilla, sí. El ANCA, sí. Ahora que está en alta vida, puede causar, sí, no ocurrirá. La ictericia, ¿no? La ictericia prehepática. Intrahepática, virales, como la cirrosis, por alcohol, ¿no? Fármacos, sí. Incluso aquellos pacientes que toman, y hay que tener mucho cuidado, aquellos que toman
para la tuberculosis. Tantos fármacos tienen que tomar para la tuberculosis que pueden llegar a desarrollar el y allá hay otros esquemas que van combinando tanta tuberculosis para que tenemos nosotros tuberculosis. Hemos podido mejorar nuestra tasa de tuberculosis. Hay harta tuberculosis. Incluso mis residentes tienen tuberculosis. No pulmonar. La pulmonar está más asociada a transmisión oral, sino es la extrapulmonar, que está más asociada a pacientes que no tienen problemas de nutrición, sino que tienen también una adecuada nutrición y el bacilo no puede colonizar el pulmón y se va a colonizar ganglios, se va a colonizar la pleura, otros ganglios. ¿Ya? ¿Por qué? Porque no ha podido contener, digamos, en el pulmón, pero los lugares hacen su fiesta. Poshepática, entonces, con causas intraluminales dentro de la luz, es decir, dentro de la luz de la vía biliar, o extrínsecas, o extraluminales, por compresión. Intraluminales, extraluminales, por compresión. Ahí está la colelitiasis, parásitos. El asma nitroglicoide todavía se sigue viendo que el asma nitroglicoide sube, le gusta mucho la medicina. Y más le gusta la bilirrubina conjugada, se trata de tratar a la medicina. Se muere, se cansa, a veces es muy finito el conducto y no puede, se chingó. Me chingué, los chingo a este también. Murió ahí. Y empieza a causar los parásitos en nuestro medio era mucho más frecuente. Actualmente, como se utiliza muchos antiparasitarios, pero sí, todavía en nuestro medio, en las zonas rurales, hay todavía, ¿ya? Cáncer dentro de la luz, propio del colédoco, malformaciones congénitas, que es lo menos frecuente, pólipos, que también es muy poco frecuente, o una inflamación de alguna de las vías biliares, como la colecistitis. Por compresión puede causar también. ¿Ya? Y allá están los tumores de cabeza de páncreas, este otro lado, tumores de colon que pueden estar justo cerca ahí donde está el duodeno, donde está el hígado, quistes, lesiones traumáticas, iatrogenias, lesiones por colecistectomía, lesiones de la vía quirúrgica, de la vía biliar, lesiones quirúrgicas de la vía biliar. El síndrome de Willis, que más adelante vamos a ver que es un Willis. Causa de ictericia obstructiva, porque le dije que vamos a hablar más que todo de la ictericia obstructiva. Lo más frecuente, lo más frecuente era cálculos en la vía, ya sea en la vesícula, con el iris, o un cálculo en el cólera, o colerocolitis, el cálculo en el vía. Eso era lo más común. Bueno, sigue siendo lo más común. Otra causa importante que ha aumentado también en nuestro medio, bueno, que sigue todavía vigente, les decía, es los parásitos, Otra causa es la vesícula en el órgano frigio, que más adelante vamos a ver también con la vesícula, o es una vesícula colada, que suele causar también ictericia. Otra causa frecuente en nuestro medio de ictericia obstructiva es, como está en nuestro medio también es una gran cantidad, una buena importante cantidad de pacientes con pancreatitis y COVID, también puede. Después el carcinoma de cabeza de páncreas es muy raro, pero aparecen metástasis en el hilo hepático también. Muy poco frecuente en nuestro medio, ¿verdad? O sea, más en nuestro medio son, en vez de que sean comunes, allá debían pasar las iatrogenias quirúrgicas. Es
Eso es muy común. El síndrome de Virici también debería estar a este lado. Las estriquezas benignas no es tan frecuentes. Las corongitis tampoco, mucho menos los atreces, menos el piso de codero. Entonces, a este lado, donde dice raras tan comunes, debería pasar el síndrome de Virici, es el cuerpo medio, las diatrofinas, que también lamentablemente puede ser en nuestro medio, pese a que se ha avanzado mucho en lo que es la cirugía laparoscópica, todavía sigue habiendo una importante cantidad de lesiones durante el día. Ahí está el síndrome de Virici. Ahora te vamos a ver con mayor detalle justamente el desarrollo aquí para que el cálculo que puede entrar en la vesícula, que luego va creciendo y se va juntando al codero. Entonces forma una fístula de la vesícula con el codero. Una fístula colecisto colerociana. ¿Qué se llama? Eso es lo fístula de la vesícula al codero. Colecisto colerociana. Colecisto colerociana. Eso es un miris, una fístula. Ahí están los picos de miris. Tipo 1, tipo 2. El tipo 1, si se dan cuenta, todavía no es fístula, solamente es la aproximación del cálculo de la vesícula. No hay fístula. A partir del tipo 2 ya hay fístula. O también se llama fístula bilio-biliar. Bilio-biliar. ¿No? Fístula bilio-biliar, síndrome de Miris, fístula colecisto colerociana, es la misma idea. En el tipo 2 ya hay fístula, a partir del tipo 2. Tipo 3 mucho más adentro del cálculo y en el 4 viene completamente cerrado el cólera. Y ya no hay vesícula, si se han dado cuenta, va desapareciendo la vesícula. La vesícula se va uniendo al colero, se va fusionando con el colero. ¿Listo? Abajo están algunas técnicas, ya no es importante. La causa más frecuente, colectocolitiasis. Está la colectocolitiasis. Migración de cálculos que pueden venir del hígado, ¿sí? También el hígado puede formar cálculos, pero es mucho más frecuente que se formen cálculos en la hígado. Con esos ojos isquémicos. Entonces, dos situaciones de la coledocolitiasis que más adelante también la vamos a estudiar. Dos situaciones importantes. O impacta más aquí arriba y produce síndrome ictérico obstructivo, o impacta aquí mucho más abajo en la ampolla de Baker y provoca pancreatitis y también síndrome ictérico obstructivo. ¿Ya? Entonces vean que si pasa un cálculo, es complicado. Por eso es que durante la cirugía también hay que evitar, ¿no?, que pasen los cálculos. ¿Cómo evitamos nosotros que durante la cirugía pase los cálculos mientras estamos manipulando la vesícula? Porque si estamos agarrando la vesícula, le estamos aplastando, le estamos tocando, un cálculo puede pasar. Generalmente lo hacemos nosotros, le ponemos una, si no estamos seguros si es cístico lo que estoy viendo, estoy 100% seguro que es cístico, le paso un hilo y lo amarro. Una ligadura en el cístico y después voy bajando con mi resección de la vesícula y fijo, evidentemente no es cístico, lo digo y te cae en la zona de buscar. Porque a veces durante una cirugía no necesariamente había coledocolitiasis, sino durante el manipuleo se puede haber colado por ahí algún cambio. Y ahí lo vamos a dejar, después de que la